El Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 10, del versículo 17 al 27. Cuídense de los hombres. A ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía, y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo han de hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir, pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará en ustedes. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo, no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no está por encima de su maestro, ni el sirviente por encima de su patrón. Ya es mucho si el discípulo llega a ser como su maestro y el sirviente como su patrón. Si al dueño de casa lo han llamado demonio, ¿por qué no dirán de los demás de la familia? Pero no les tengan miedo. Nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no llegue a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz, y lo que les digo en privado, proclámenlo desde las azoteas. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo, firme y con todo su amor, nos da a revelar que sus testigos, sus hijos, que Jesucristo les ha concedido con todo poder de su Espíritu Santo, así como a sus discípulos, serán perseguidos. Pero no vamos a estar solos y menos con miedo, porque si el Hijo de Dios, Padre Todopoderoso, en condición humana, no aquí en la tierra, fue perseguido de una manera increíble por llevar la palabra de Dios Padre Todopoderoso para mostrarnos su reino a todos sus hijos, a quien quiere conocer Jesucristo. Porque Jesucristo mismo se manifiesta en todos los tiempos. Así como sus apóstoles fueron instruidos por Jesucristo, ellos tuvieron que ser obedientes, porque el que permanece constantemente en el camino, en la verdad de Jesucristo, será salvo. Porque Jesucristo mismo nos dice, cuídense de los hombres, aquí de los hombres, que nos tenemos que cuidar, pero no temerlos, porque todos somos criatura de Dios, somos imagen y semejanza de su creación, el único grande y Dios verdadero. Está reinando por toda la eternidad, que es Dios Padre. Por medio de su Hijo Jesucristo nos ha dado a conocer esa salvación santa, porque Jesucristo es el único, el que da esa gracia santa que santifica a cada hombre. Por eso muchas veces los que predican la palabra de Jesucristo, los que llevan la misión de evangelizar, de predicar,
que están en sus consagrados, en todos sus hijos que han recibido la conversión santa, rechazando todo mal, que los alejó de esa gracia, pues ellos son perseguidos y serán perseguidos. Jesucristo mismo nos dice, cuídense de los hombres. A ustedes los arrestarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Incluso serán llevados hasta gobernantes y reyes por causa mía y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Pues los pueblos paganos eran los que vivían en libertad, utilizaban toda artimaña para hacer el mal, haciendo de la libertad de su vida una vida en pecado. Pues ese es el pueblo pagano. Y en estos tiempos también muchos estamos como paganos, que no queremos ver esa gracia que Jesucristo regala en abundancia en sus hijos, que ha hecho morada en sus corazones para que den testimonio de la palabra de Jesucristo. Pues todos estamos llamados, sus hijos de Jesucristo, a evangelizar, a predicar su palabra, dando testimonio de fe de Jesucristo en lo que te ha dado a conocer. Pues muchos no creerán, pero sí el mundo te ofrece cosas vanas para perderte, y no son pues más que sencillas vanidades que no fortalecerá para nada tu fe. Todos los que reciban esa gracia y dan testimonio de la palabra de Jesucristo, pues Jesucristo nos dice que seremos perseguidos por causa de Él. Porque si a Él lo persiguieron, pues más aún a sus hijos que estamos yendo por el camino que nos ha mostrado, cumpliendo siempre su voluntad. Su voluntad es hacer el bien, no el mal. Su voluntad de Jesucristo es cumplir sus enseñanzas. ¿Cuántos de nosotros cuando vemos predicar a un sacerdote, a un obispo, a un misionero, a un predicador católico, les fastidia cuando evangelizan la palabra de Dios? Porque la palabra de Jesucristo se proclama. De Él es la gloria. Él es santo. Nosotros necesitamos de Jesucristo, de escuchar su palabra, para que nuestro corazón se convierta, tenga una salvación. Porque las cosas materiales no te salvarán de este mundo. Lo que te salvará de este mundo es la reconciliación con Jesucristo, el perdón de Jesucristo que te ha perdonado, a mí, a ti, a todos, cada uno de nosotros, a todo el mundo, ha dado esa salvación. Pero el hombre ha sido seducido por el maligno para ser engañado, pero para eso Jesucristo ha vencido el mal. Por eso predica su palabra a través de sus servidores, a través de los sacerdotes, a través de los misioneros, a través de los evangelizadores católicos, para no ser sorprendidos por el mal y menos caer de incautos, seducidos por el maligno. El maligno se disfraza de 1000 cosas para perseguir a su iglesia santa. Siempre quiere destruir lo que Jesucristo ha santificado. Por eso, muchos mártires santos han sido testigos de Jesucristo. Han proclamado con todo su amor de Jesucristo, que ha habido habitación de Jesucristo en su corazón,
Pues así también sus hijos, sus servidores, verdaderos discípulos y apóstoles de Jesucristo, permanecen en la verdad, predican en la verdad de Jesucristo, sin afanarse en creerse en los mejores. No, Jesucristo no es vanidad de hacerse el mejor, porque de Jesucristo no viene la soberbia de hacerse el más entre los demás. El único maestro es Jesucristo. Jesucristo mismo nos dice, cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo van a hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir, pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará en ustedes. El Espíritu de Dios Padre Santo. El Espíritu Santo nos permitirá hablar en ese momento, cuando seremos muchas veces atormentados, calumniados, perseguidos. El Señor Jesús nos dará esa palabra del poder del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo mismo se da a conocer y nos dice bien claro que Él dará testimonio. Nosotros somos sus hijos, somos instrumentos de Jesucristo. Jesucristo se vale siempre de los corazones que perseveran para llevar su mensaje de Jesucristo en todos los lugares del mundo entero. Tú que tienes el don de evangelizar, de predicar, lleva el mensaje de Jesucristo en el nombre de Jesucristo y da testimonio de tu conversión. Y siempre, para que el maligno se vaya, siempre estés en los sacramentos santos de Jesucristo. Recibe la Santa Comunión. Reconcíliate constantemente con Jesucristo, porque tendremos siempre tentaciones, pero no llegaré en el pecado, donde Jesucristo detesta el pecado. Sus servidores son firmes. Jesucristo sabe que en condición humana, que ha estado aquí en el mundo, sabe nuestras debilidades, pero Él siempre va a sostener nuestro corazón, nuestras debilidades. Todo lo que tengamos en nuestra vida, Él lo sostendrá. Él enviará su Espíritu Santo, nos hará hablar con la verdad, porque Él es la verdad. Y habrá muchos corazones que se convertirán, porque es el poder de su palabra, no somos nosotros, porque nosotros necesitamos cada día más de esa conversión santa de Jesucristo que nos da con todo su poder, porque nos ama. Y esa gracia ha sido gratuitamente dada por Jesucristo Santo. Jesucristo mismo nos dice, un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, porque los que se mantengan firmes hasta el fin se salvarán. Pues seremos perseguidos, Jesucristo mismo lo dice. Pues cuando en un hogar, en una familia, todos no estamos en la conversión de Jesucristo, porque no perseveramos, siempre va a ver algún familiar, un hermano, un amigo, un hijo, que te verá de una manera increíble, de detestarte, porque tú estás evangelizando la palabra de Dios, y a veces en ellos no hay una conversión, porque tienen el corazón aún soberbio, el corazón no dispuesto para Jesucristo, porque el maligno muchas veces los utiliza a los que están cerca para poderte acechar a ti y caer en la fe. Pero Jesucristo es el que ha vencido al mal, porque Él es el que otorga todos esos dones, esas gracias. Por eso el maligno demonio tiene cólera a los misioneros que predican la palabra de Jesucristo, a los sacerdotes que son perseguidos, a los obispos que son perseguidos, los detesta, porque no tolera la palabra de Jesucristo que habla la verdad, porque el pecado siempre quiere estar
arrebatando almas el maligno a través del pecado. Y detesta la santidad de Jesucristo, porque fue rebelde el maligno, el demonio fue rebelde. Nunca quiso seguir a Jesucristo. Quiso ser rebelde, todo lo opuesto. Lo que Jesucristo ama. Es lo que hay en tu corazón. La humildad, la sencillez, la perseverancia. Un corazón valiente, firme. Es valeroso ante los ojos de Dios. No se amilana ante los poderosos gobernantes de aquí de la tierra. Porque no hay miedo que lo detenga a Jesucristo, porque Jesucristo ha vencido todo mal. Y Él reina en el cielo y en la tierra. A Él se le ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Y en la tierra tiene autoridad. Por eso que todos los que son servidores del maligno detestan, persiguen a la Iglesia católica. Asesinan a diestra y siniestra a sus servidores de Jesucristo, a sus sacerdotes, a sus consagrados. Pero Jesucristo siempre reserva sus almas de cada Hijo de Dios aquí en la tierra. Los cuidará y los protegerá, porque ni una de esas almas serán arrebatadas. Siempre tenemos que continuar y perseverar en el camino que Jesucristo nos ha enseñado. El que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo, no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre, porque Jesucristo vendrá. Pero tenemos que estar preparados. Por eso todos sus predicadores misioneros tenemos que continuar llevando su mensaje de amor de Jesucristo, porque Jesucristo, cuando venga, nos tiene que encontrar preparados para ese encuentro. Y tienes que estar, tanto yo, tú, cada uno de nosotros preparados. Y no habrá pretexto de que digas que nunca escuché quién es Jesucristo. Porque Jesucristo está en todos los tiempos. Su palabra está ahí, está en ti. Permitirte reconciliarte con Jesucristo para que así no persigas a Jesucristo. Jesucristo busca a los pecadores para su conversión santa, porque no desea lo que Dios ha creado con tanto amor, que el maligno lo destruya, porque Jesucristo ha dado su vida allí en la cruz, pagando nuestros pecados, nuestras culpas, perdonándonos ahí en la cruz con su sangre santa, que ni un hombre aquí en la tierra lo ha hecho. Jesucristo siendo el Hijo de Dios Santo, en condición humana y también a la vez divina, porque humana a través de la Virgen María que fue concedida por el Espíritu Santo de quedar embarazada. Jesucristo conoce cada uno de nuestros corazones. Por eso los que persiguen, los que calumnian, los que difaman, a los que están por el camino que Jesucristo les ha hecho conocer, pues nada de eso nos debe de temer o atemorizar. Más bien el mal tiene miedo, que se descubra todo ese mal, que Jesucristo saca en sus ojos esa venda de oscuridad de pecado que lo tenía esclavo para servir al mismo maligno demonio. Nadie quiere estar lejos de la gracia de Dios el día que parte de este mundo. Por eso Jesucristo cada día nos manda su mensaje, su palabra a sus mensajeros, así como antes de Jesucristo hubo profetas, no le hicieron caso, lo asesinaron a muchos de los profetas, a los antepasados de Jesús. Y así viniendo Jesucristo, también lo asesinaron. Pero Jesucristo ya nos ha dado la gracia de la reconciliación, de ser perdonados. Está en ti, en mí, en de reconciliarnos, porque su reino ya está de Jesucristo, de Dios Padre, con todo amor y autoridad.
sigue reinando en el cielo y en la tierra. Jesucristo mismo dice, el discípulo no está por encima de su maestro, ni el sirviente por encima de su patrón. Ya es mucho si el discípulo llega a ser como su maestro y el sirviente como su patrón. Si el dueño de casa lo han llamado demonio, ¿qué no dirán de los demás, de la familia? Pues Jesucristo siempre hace una comparación. Al dueño de la casa lo han dicho demonio. El dueño de la iglesia es Jesucristo. Y siempre le decían que estaba lleno de demonios, por eso sanaba, curaba, convertía a personas. Le decían eso. Esa es una malicia de la gente que hablaba en esos tiempos, al igual que en estos tiempos, difamando de la palabra de Jesucristo, calumniando para así perseguirlo y hacer que se vaya de ese lugar donde evangeliza la palabra de Jesucristo. Pero Jesucristo nos ha dicho, si son perseguidos, vayan a otra ciudad, porque ahí también hay que llevar la palabra de Jesucristo para predicar. Pero no estamos solos, siempre estamos de la mano de Jesucristo Santo. Quien está con Jesucristo, todo lo tiene. Pero no les tengan miedo, dice Jesucristo. Nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, ni una de sus maldades del demonio dejarán de ser descubierto. Todo es descubierto. Sus patrañas, mentiras, sus difamaciones, calumnia, que lo conoce Jesucristo. Si a Jesucristo le dijeron demonio, siendo Él el dueño de la Iglesia Santa Católica, ¿qué más nos dirán de la familia? Que nosotros somos su familia de Jesucristo que ama. Somos sus apóstoles, sus discípulos, que vamos a ser perseguidos, pero no abandonados. Jesucristo nos dice, no tengamos miedo. Continuemos, perseveremos, porque ahí seremos salvos. Pero si no perseveramos, no continuamos con Jesucristo y no seremos salvos. En el camino nos perderemos, porque seremos por miedo. Vamos a estar con esa gente que calumnia, por temor. Hay que decir siempre la verdad de Jesucristo, con su palabra, que Él envía su Espíritu Santo, de sabiduría de la verdad. Porque Jesucristo mismo lo dice, lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz, y lo que les digo en privado, proclámenlo desde las azoteas. Pues hay que proclamar la palabra de Jesucristo. Todo lo que está en la oscuridad, Jesucristo lo hará a luz. No teman a los que les persiguen, a los que les hace daño. Díganle que se confiesen, que están en pecado, para que así no haya pretexto el día que partan de este mundo. Digan que nunca escuché la palabra de Jesucristo, porque ahí solamente después de la muerte habrá condena, juicio. Pues por eso Jesucristo manda a sus misioneros, predicadores católicos, sacerdotes, obispos, para que sigan continuando, así como el Papa predica. Y también, muchas veces, el maligno quiere hacerle daño. Pues no tengamos miedo. Hay que temerle al que dio vida a toda esta creación, a Dios Padre Todopoderoso, que Él tiene poder y toda potestad. Se le ha dado a Jesucristo, su único Hijo. A través de su Espíritu Santo nos guiará a todos sus hijos, porque Él vive y reina por toda la eternidad. Amén.